Bueno, pues buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. En esta ocasión tenemos aquí unos invitados de lujo de la República de Chile, compañeros que estuvieron en este importantísimo movimiento popular, en esta insurrección social en Chile en el 2019, antes de la pandemia, y que la pandemia misma tuvo su efecto de frenar un poco, pero no lo logró del todo, puesto que lograron también convocar a una convención constituyente, cuyos resultados estamos ahora viendo. Al menos esta constitución se va a someter a un plebiscito, ¿no?, de aprobación o de rechazo el 4 de septiembre. Y además, bueno, también tienen un nuevo presidente progresista, de izquierda, etcétera, que está tratando de echar para atrás el neoliberalismo, ¿no?, como lo estamos viviendo aquí en nuestro país. Pero bueno, quisiéramos que nos platicaran un poco. Bueno, la historia de Chile es el primer país en el mundo donde, a raíz de la dictadura de Pinochet, donde se intenta imponer, se impone toda una política neoliberal, ¿no? Fue terrible en Chile, 50 años, bueno, hasta ahora que están tratando de revertir este proceso que cuesta muchísimo, ¿no?, de empoderamiento de las clases dominantes, de una política de apoyo permanente a las clases dominantes y de una desigualdad y pobreza para las mayorías, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiéramos que nos platicaran un poco lo que fue y la importancia, el significado que tuvo la rebelión, insurgencia popular, social que hubo en Chile en el 2019. ¿Cuál fue las causas? ¿Por qué se dio esta gran movilización que nos impactó a todos en América Latina y particularmente pues en México, que nos agradó muchísimo, hemos de decir? Así es. Primero que todo, muchas gracias a ti, Consuelo, y a todos los compañeros y compañeras de Morena de 4TV. Soy Karina Oliva, soy politóloga. Una de las cosas que nos importa en Chile es reconstruir un campo popular que fue, como tú bien decías, dramáticamente cercenado durante la dictadura cívico-militar. Porque si bien el golpe de Estado surge con aparatajes militares, orquestado ya incluso desde antes del gobierno del presidente Salvador Allende, se instala el modelo neoliberal desde el año 75 en adelante, se impone una constitución construida bajo los designios de la Junta Militar, que es la que nos rige hasta el día de hoy, con reformas que se hicieron en el año 89 post plebiscito del año 88 del sí y el no para el retorno a la democracia. Y en este caso, durante esta historia de los últimos 30 años, lo que se convive es el consenso democrático, la política más nítida del liberalismo, como lo dicen los liberales, el consenso superpuesto, en donde se establece un régimen, un orden, una hegemonía, en donde todo aquello que no calza en el liberalismo, en el neoliberalismo, tanto económico, cultural, social, debe ser expulsado. Y durante los últimos 30 años, ¿quiénes fueron expulsados? Bueno, fue la ciudadanía, fue el campo popular, fue la gente que se le dijo, bueno, usted deje de hacer política, la política lo hacemos las élites, las clases dirigentes, y aquellas clases dirigentes que aceptan este nuevo orden. Una de las cosas más dramáticas es que las izquierdas, como en muchas partes del mundo, empiezan a reconstruir esta idea de la centroizquierda, aceptando el neoliberalismo como una derrota de las ideas propias de transformación, de construcción igualitaria. Y en ese caso en nuestro país también se instala desde los partidos históricos, y ahí, bueno, la izquierda quedó marginada incluso en términos electorales. Ya por ahí, por el 2015-16, en el gobierno de la expresidenta Bachelet, se hace la gran reforma al sistema electoral que permite, por una parte, que las terceras fuerzas excluidas históricamente desde el Partido Comunista, las terceras fuerzas sociales más populares, el movimiento social, puede ser parte fuertemente del Parlamento. Pero al mismo tiempo veníamos con una oleada de movilización social muy fuerte. Y en eso, bueno, el 2019, en pleno gobierno de Sebastián Piñera, que es el único presidente 2 veces electo en distintos periodos de la derecha desde la dictadura militar, se genera
una crisis social donde la gente dice quiero ser parte de la política porque nos cansamos, porque nos agotamos, porque el neoliberalismo nos está quitando hasta el miedo, y hay una revuelta. Y esta revuelta o este movimiento, este estallido, esta rebelión popular tiene una característica muy paradójica, no está conducida desde el establishment, no está conducida por los partidos, no tiene una mirada orgánica, sino que tiene una mirada más bien de lo popular, del malestar, de lo que el sistema agota. Sin embargo, fue tan fuerte que la misma dirigencia política busca una salida y que no la toma el presidente de la República, se la concede a los partidos políticos. Yo creo que una de las cosas más extrañas que ha pasado, que el acuerdo por una nueva constitución en Chile no lo hace el presidente, no es que llame al presidente, sino que le dice a los presidentes de los partidos, busquen una salida en todo el espectro para esto. Y es paradójico porque el movimiento social que estaba en las calles, que no era orgánico, se molesta bastante con este acuerdo, porque se siente excluido, siente que es un acuerdo de las élites. Sin embargo, dice, bueno, es lo que tenemos. Y ahí se logra el acuerdo el 15 de noviembre con una nueva constitución, pero que no estuvo exento de gran dramatismo y que hasta el día de hoy nos duele mucho. Hay más de 400 personas mutiladas a propósito del estallido social. Hay personas que fueron asesinadas, que hay un proceso también judicial sobre crímenes de lesa humanidad respecto a los hechos ocurridos por los aparatos del Estado, del gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, el 25 de octubre del 2020 se logró el apruebo. Y hoy día estamos ya en una fase final de ese proceso en que no está exenta de conflicto y que vamos a abordar más. Y bueno, le voy a dar la palabra a Juan Pablo. Sí, bueno, mi nombre es Juan Pablo Sangüesa. Estoy aquí en México, feliz. Gracias, Consuelo, gracias a la gente de 4TV también por darnos este espacio, particularmente para poder compartir a propósito de lo que ha sido la revuelta popular, estallido social, rebelión popular, al día de hoy. Vine a propósito de la participación en Claxo, que se hace acá en México, y es ideal para nosotros y nosotras poder compartir acá algunas reflexiones que han nacido en torno al tema, y reflexiones que creo que es muy importante, y creo que Cari lo decía, que no son concluyentes. Hoy día tenemos más preguntas que respuestas, y eso también es parte de reconocernos como militantes políticos, pero también como intelectuales en permanente reflexión a propósito de lo que nos trasciende. Yo planteo que la revuelta popular o el estallido popular del 18 de octubre de 2019 responde a un momento destituyente, un poco haciéndonos cargo de algo que hablábamos hace un rato, es decir, no hay una demanda identificable. La gente no salió a las calles a pedir una nueva constitución. Esa fue una traducción política, como bien lo decía Cari. Es una traducción política que hoy día ya vemos que podemos conversar más adelante, ha tenido, ¿cierto?, sus colores, sus sabores y avances importantes a la luz del concierto mundial, pero en términos concretos la gente salió indignada a las calles. Fue una irrupción plebeya, absolutamente plebeya, de aquello que no estaba identificado, de aquello que no militaba, de aquello que no participaba, de aquello que nunca fue escuchado. Era la gente común la que se volcó a las distintas calles del país, porque y afectada por el neoliberalismo, ¿no? Por el Porque neoliberalismo, había muchos jóvenes, ¿no? por cierto, porque recordemos que el estallido surge a propósito del alza en el pasaje del metro. El metro es un sistema de transporte que se encuentra únicamente en Valparaíso y en Santiago, por tanto, en términos materiales, no afecta a todo Chile. No obstante, al día siguiente habían estallidos de norte a sur en el país. Hubo un sentimiento de comunidad que no habíamos visto antes, hubo un germen de ser pueblo, de construcción de pueblo. Para quienes adherimos a las teorías del populismo, no este populismo peyorativo, sino este populismo como aquella capacidad de generar cadenas equivalenciales, de generar similitudes entre demandas que no necesariamente responden a una noción de clase, si nos queremos ir a una teoría más clásica del marxismo, ¿cierto? Pero que están ahí y que existen. Desde ahí yo creo que es muy, muy interesante poder analizar esta revuelta, particularmente porque nos abre un campo, hoy día, insisto, de preguntas, de reflexión nueva en Chile. La revuelta popular difícilmente sea
traducible en un manual marxista clásico. Difícilmente sea traducible incluso en lo que ha sido la historia del socialismo chileno o la historia del sindicalismo chileno, porque no eran sindicalistas, porque no eran personas reivindicando el socialismo, aunque podríamos concluir, ¿cierto?, que buscan lo mismo, ¿no? Pero la reivindicación también es importante, y en ese sentido a mí me parece que este momento destituyente responde legítimamente a un que se vayan todos. Queremos que se vayan todos los que han estado, los que nos han hecho la vida más cara, los que nos han jodido finalmente nuestro costo de vida, nuestra felicidad, nos han quitado nuestra alegría, nuestra dignidad. La dignidad como significante vacío en esto. Queremos dignidad, no queremos necesariamente que haya más derecho en una nueva constitución, no queremos esto otro, queremos dignidad. Y para quienes estuvimos participando activamente en las marchas, en las movilizaciones, hay ciertos elementos que no podemos dejar pasar por alto. En la izquierda chilena es imposible, o prácticamente imposible, ver una bandera chilena como un símbolo de algo bueno, de una unidad que se reivindique en una movilización. Generalmente las banderas chilenas están o dadas vueltas, o rotas, o pintadas en negro. Y en la revuelta habían banderas chilenas. Habían banderas mapuches también. Nacía ahí quizás huipalas también, que representan, ¿cierto?, a los pueblos andinos del norte. Entonces, había ahí quizás algo que todavía sigue ocurriendo, donde nos estábamos constituyendo incluso antes de un proceso constituyente como un Estado plurinacional. Estábamos entendiendo mucho antes que la bandera, que símbolos que han sido tan usados y vilipendiados por la derecha, por el fascismo, por el pinochetismo en Chile, o por los grupos extremadamente conservadores, como la bandera chilena nos pertenecía a nosotros, no les pertenece a ellos. ¿Por qué les tiene que pertenecer a ellos? Y creo que de ahí este momento destituyente, como constituye un ellos con el que no nos queremos parecer, al que queremos que se vaya, también por similitud, por antonomasia, constituye un nosotros. Y ese nosotros que se constituye en el 18 de octubre de 2019, creo que todavía se está constituyendo. Hoy día estamos inmersos en un proceso constituyente. Creo que es lo que viene luego de este proceso destituyente, es este proceso constituyente. Y luego tenemos un desafío. Todas las fuerzas que reconocemos que es necesario generar un orden nuevo, un orden de la gente, ¿no? Y este orden nuevo tiene que ser instituyente. Por tanto, tenemos que ver cómo de este proceso constituyente logramos nuevas instituciones que incorporen a las mujeres, a las disidencias sexuales, a los pueblos originarios, a los movimientos socioambientales y a todas las visiones finalmente de mundo que confluían en un mismo país y que habían sido excluidas por privilegiar solo una, la tecnócrata, la neoliberal, la que se fundamenta en el odio a lo distinto, la que se fundamenta en la exclusión, en asimilar lo distinto en un estado profundamente violento. Por eso también esto se trata de la transformación, y lo hablábamos antes, ¿no?, de esta primera transformación. Ustedes ya están hablando de la cuarta transformación, vamos hacia allá, pero estamos en esta primera transformación donde el protagonista, por primera vez, es el pueblo. Hay un protagonismo popular que es insoslayable. Y es uno de los desafíos también que tiene el gobierno de Gabriel Boric hoy día, es decir, cómo hacernos cargo también de cabalgar estas contradicciones en virtud de la cual la gente hoy día no es la misma de antes del 18 de octubre de 2019, hoy día es una gente que se reconoce como sujeta de derecho. Bueno, y ese es un desafío del cual tenemos que ponerle harta cabeza y cuerpo. No la vamos a resolver acá, pero sí vamos a plantear las dudas correspondientes. No sabemos aquí lo que nos está costando también. El presidente ha sabido también manejar, no dejarse presionar por las clases dominantes, empresarios, etcétera, que quisieran que la cuarta transformación fuera otra cosa, ¿no? Lo que ellos han hecho. Pero una cosa sí, antes de entrar a lo que es el tema de la constituyente, los temas que se están abordando ahí, que son muy interesantes, me gustaría un poco para los jóvenes, porque ahí se privatizó la educación, ¿no? Y los jóvenes que se querían estudiar una carrera tenían que pedir un crédito y se quedaban endeudados por vida. De por vida, ¿no? Eso estamos endeudados. Digamos las cosas como son. ¿Qué es el horror del neoliberalismo, ¿no? La privatización de todo, la salud igualmente, las pensiones. Exacto. Allí en Chile fue el primer lugar donde se privatizaron
las pensiones, nos entregaron la riqueza de las pensiones a los bancos, etcétera, ¿no? Sí, mira, ahí hay un tema que me parece muy relevante cuando cuando en Chile se constituye una sociedad neoliberal, no es solo el régimen económico, ahí hay un régimen cultural, ¿ya? Y ese desafío es muy complejo, porque está adentrado en el alma de las personas, incluso nosotras y nosotros que nos miramos desde procesos transformadores de cambio, reivindicando las luchas históricas del siglo XX por los derechos sociales, civiles, económicos, los de género, etcétera, también cabalgamos esas contradicciones cuando nos han formado en una sociedad neoliberal. Yo nazco en el año 85 en plena dictadura militar, en pleno toque de queda, o sea, soy una nacida y criada en el germen del neoliberalismo. Una hija, entonces es cosas que uno tiene que empezar a evaluarse, o sea, es cotidiano entender que la educación es privada, que tu vida privada no tiene que ver con lo público y lo público es ajeno. Y cuando debiese ser al revés, que lo privado es lo ajeno y lo público es lo nuestro. Y nos crían o nos han criado a todas y a todos con que el Estado es un monstruo al que está todo mal hecho porque te va a perjudicar. Y en esa construcción, lo que hace el 18 de octubre es cuestionar el sistema de creencias. Y cuando tú y te lo cuestionas a tal punto que cuando tenemos un gobierno como el que tiene actualmente el presidente Gabriel Boric, también nos tenemos que evaluar cuánto queremos que no sea lo inmediato, que es lo que te funda el neoliberalismo. Las sociedades neoliberales y los sujetos y sujetas criados en el neoliberalismo tan profundo como el chileno, a mí me cuesta muchas veces cuando estoy en países de Latinoamérica que han tenido los procesos de cambio en las últimas décadas, digo, no, es que ellos dicen, vamos a combatir el neoliberalismo. Y digo, bueno, el neoliberalismo que vive Chile es muy distinto al que vive Argentina, al que tiene Ecuador, al que tiene seguramente un poco más parecido al de Colombia. Por tanto, también nos tenemos que cuestionar cuánto esperamos de inmediato que sean los procesos de transformación. Y que no es simultáneo, no es como un tuit. No es como poner una foto en Instagram, estoy en este lugar y esa simultaneidad que el neoliberalismo nos consumió es en la que también tenemos que trabajar. Incluso esto de lo neoliberal también es lo joven frente a lo viejo y si ya estás pasando los 40 es como que ya eres parte de lo que tiene que salir. Y esa contradicción también tenemos que empezar a cuestionarla. Y cuando una sociedad tan privatizada privatiza también cosas elementales que yo creo que hoy día la sociedad chilena se las está cuestionando. Por ejemplo, el proceso constituyente establece dos elementos significativos desde mi punto de vista de cambio de época. Primero, los escaños reservados que en Chile jamás han existido. Y eso es una mínima hoy día. Antes era una máxima. Antes del proceso constituyente, los escaños reservados para los pueblos originarios eran algo como una máxima. Hoy día, para lo que pueda hacer el próximo Parlamento después de la convención, eso ya tiene que ser una mínima. Pero al mismo tiempo el sistema paritario de representación, donde las mujeres no seamos de manera subrepresentada y lo masculino sea sobrerepresentado con una sociedad patriarcal. Y eso lo logramos en el acuerdo por una nueva constitución para el proceso de representación. Y es un sistema que no se ha ocupado en ninguna parte del mundo. La Convención Constitucional estuvo representada paritariamente. Y una de las cosas que nos cuestionaba la derecha decía que íbamos a meter la mano en la urna para que las mujeres pudieran tener representación. Pero en la mayoría de los casos, cuando hubo corrección por género, fue para que entraran hombres, no mujeres. Paradójicamente, eso es uno de los sistemas de representación paritaria más importantes. Y ¿por qué tiene que ver tanto el método? Porque son las mujeres en Chile y en la mayor parte del mundo aquellas que nos hacemos cargo de la desigualdad y los efectos macroeconómicos respecto al mercado. Somos las primeras en quedar desempleadas. La pandemia fue a las primeras que mandó a la casa sin trabajo, haciéndose cargo de hogares monoparentales. Y al mismo tiempo, las que ganamos un 30-40% menos que los hombres en la mayor parte de América Latina. Somos las primeras en migrar
de manera sin los resguardos estatales. O sea, la migración indocumentada en la mayor parte del mundo está liderada por mujeres, es decir, cuán importante el liderazgo político de mujeres en los espacios. Es una reivindicación contrahegemónica al neoliberalismo. Y cuando hablamos de la reivindicación y que estén los escaños reservados, también tiene que ver con la discusión de dejar de privatizar algo tan elemental como la tierra y los derechos de la naturaleza, que son las reivindicaciones de los pueblos ancestrales en América Latina. En términos de respeto, de cuidado del agua, de los ecosistemas, que en definitiva es una reivindicación de la vida. Y eso es antineoliberalismo. El neoliberalismo hoy día nos lleva de manera sistemática a la desaparición no solo de la especie humana, sino de cualquier especie viviente. Y esa no es un cambio que podamos ver que un presidente puede hacer en 4 años, en 6 años. Son reivindicaciones que son construcciones culturales, políticas, económicas, que van cumpliendo un proceso político. Y ahí, evidentemente, significa hacernos cargo, por ejemplo, de las pensiones. En Chile, la mayor parte de las mujeres pensionadas tienen la pensión de gracia o la pensión básica solidaria que establece la expresidenta Bachelet. Pero es porque no se nos reconoce el trabajo no remunerado que muchas han ejercido durante todas nuestras abuelas, nuestras madres. Y ahí tú te das cuenta que con cambios incluso metodológicos de elección de representación política, tú llevas a la palestra problemas políticos, sociales, que tienen que ver con el campo popular, que tienen que ver con aquellos y aquellas que han sido históricamente excluidos y que en las constituciones chilenas, desde 1833 a la de 1980, fueron escritas por militares, por la élite política y económica, y que por primera vez en Chile, tras 200 años, vamos a poder tener una nueva constitución escrita, pero demandada por la ciudadanía y elegida por la ciudadanía. Y creo que todavía nos cuesta dimensionar cuán grande es ese cambio. Y por cierto, con un fascismo que está creciendo a paso agigantado, porque como se constituyó esta mayoría de un nuevo nosotros como pueblo, un nosotras y un nosotros como pueblo, evidentemente quienes tienen el poder político, económico y de los medios de comunicación se parapetan en un lugar para defender privilegios. Y hoy día, bueno, la derecha ya salió a que van a llamar a votar el rechazo a la nueva constitución. ¿Y a quién están agrediendo? ¿A quién están llamando al rechazo? A los sectores populares, donde le dicen, bueno, esta constitución mañana no le va a cambiar la vida. Por cierto, la constitución mañana no le cambia la vida a nadie, pero sí va a cambiar la vida de un país desde hoy para las futuras generaciones. Sí, no, yo de acuerdo obviamente, pero también creo que es importante entender que el proceso constituyente, por muy paradójico que suene, se trata de todo menos de la nueva Constitución. El proceso constituyente se trata precisamente de damos el paso hacia esta transformación de Chile o nos quedamos parapetados en estas instituciones profundamente arraigadas con una ideología neoliberal que fue impuesta en la dictadura, instituciones propiamente de la dictadura, el modelo de educación, el modelo de pensiones, el modelo de gestión de lo público finalmente fue una imposición de la dictadura. El extractivismo, por cierto. Hay un periodista que hizo mucha campaña por el no, ¿cierto? Que fue la campaña por la salida de la dictadura, que dijo hace un par de años que ganó el sí. Y ganó el sí porque precisamente en el papel sacamos a Pinochet. Pero en la práctica, culturalmente, y ustedes también nuevamente lo han entendido, la batalla es cultural, la batalla es comunicacional. Y en esa batalla perdimos. Perdimos profundamente. Primero porque el neoliberalismo no solamente es un sistema que impone ciertas instituciones políticas o que se basa en cierta violencia sistémica, ¿no? Sino que también es un sistema... Una concepción del mundo. Exactamente, y que opera en el orden de los deseos. Y logró el neoliberalismo hacer que la gente deseara más neoliberalismo. Y hoy día la tarea que tenemos, y afortunadamente una tarea que no nace de un grupo pequeño de iluminados, no nace de una academia particular, sino que nace precisamente de esta revuelta popular en las calles, es cómo nos damos una nueva forma de convivencia, cómo configuramos un nuevo sistema de deseos, cómo hacemos que la vida deseable no tenga que depender del pasar por encima del de al lado, del odiar a lo distinto o del cada uno rásquese con sus propias uñas, cada uno sálvese como pueda.
y el de al lado verá cómo se salva. No, eso lo cambiamos. Hoy día nos salvamos todos o no se salva nadie. Y esto es muy importante porque efectivamente la Constitución chilena hoy día, o el proyecto de nueva Constitución chilena, ha sido rechazado antes de haber sido conocido el proyecto mismo. Y eso es muy particular porque nos está hablando, acá no hay un problema de fondo, o de forma, perdón, con la Constitución, sino que hay un problema de fondo, de cómo hay dos modelos de país que comienzan a entrar en disputa y cómo cuántos artículos tenga o lo que diga cada artículo nunca fue el tema, sino que el tema es, ¿vamos a entregarle efectivamente el poder a la gente o no le vamos a entregar el poder a la gente? Y ahí nace una distinción que incluso yo te diría que supera la distribución política de izquierdas versus derechas. Nace una distribución política de élite versus pueblo. Y a las élites, históricamente, en todo el mundo y en la historia universal, le han tenido miedo al poder de la gente, le han tenido miedo al poder popular, le han tenido miedo a cuando el pueblo es el que comienza a definir cómo nos organizamos y cómo redistribuimos las riquezas, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que hoy día está muy en juego en Chile. Porque, bueno, yo estudié Derecho, me acordaba un poco lo que tú decías, estoy pagando como si hubiera estudiado 4 veces Derecho y lo estudié solo una vez. Por tanto, también me parece urgente entender que el estudio o la carrera universitaria que curse cada cual no es una carrera personal y no es una carrera que solo trae réditos hacia mí. Esa es la lógica neoliberal, ¿no? Cómo yo pago por un bien que se me va a retribuir en un futuro, sino que cómo entendemos que el sujeto también de los estudiantes es poder generar conocimientos o ser útiles para nuestra sociedad. Y esa es una visión que efectivamente rompe con una lógica liberal de entender las instituciones como instituciones neutrales. Yo soy de la postura de que las instituciones no son neutrales. Las instituciones tienen una carga política e ideológica profunda. El sistema educativo mismo. Absolutamente. No es nada neutral lo que nos quieren hacer. Y además el Estado y las instituciones tienen memoria. Es decir, Cari lo decía, por mucho que queramos en 4 años de nuestro gobierno hacer cambios radicales, también estamos dentro de un Estado que tiene una memoria que es selectiva, que es discriminadora, que es patriarcal, que es profundamente, si lo ponemos en términos más decoloniales, europeizada para nuestras propias lógicas de organización. Veía hace poco a la expresidenta de la Convención Constitucional en una entrevista donde ella un centro de pensamiento de la derecha la increpaba a Elisa Loncón porque decían cómo se les ocurre ahora garantizar en la constituyente que los pueblos mapuches o los pueblos originarios van a poder abrir colegios. Y ella les decía, ¿y no se te ocurre lo mismo con las escuelas alemanas, escuelas italianas que hay en Chile? ¿Por qué eso sí y lo nuestro no? ¿Por qué los saberes de los pueblos originarios les da miedo a la élite? Bueno, y eso también significa la constituyente, más que una suma de artículos, es la pérdida del miedo, porque por primera vez en nuestra historia vamos a escribirla nosotros, ¿no? Lo decía Salvador Allende de manera muy premonitoria también, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, estamos haciendo nuestra historia. Lamentablemente esa historia no se hace en un campo de flores y todos tomados de las manos como nos gustaría. Se hace con violencias, se hace con resistencias, pero también se hace con mucho amor. Creo que eso es una categoría política que hoy día tenemos que defender en este proceso. El amor como una categoría política de transformación, el amor de quienes han puesto su tiempo, sus ganas, sus energías, sus esperanzas en esto. Porque para que hoy día tengamos un proceso constituyente con alto y bajo, a algunos les hubiese gustado que fuese menos institucionalizado, a otros les hubiese gustado que fuese mucho más institucionalizado, pero tenemos el proceso que tenemos y nace de un profundo y genuino sentimiento de amor, de un pueblo que confía en que el cambio es necesario. Y es cosa de hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, que toda esa desesperanza que el neoliberalismo instaló en la ciudadanía de que no había otra forma de vida posible, este proceso lo ha revertido en cierta forma y ha ido corriendo los límites de lo posible. Y creo que ese es la gran gesta heroica que ha tenido Chile para el futuro que viene. La Constitución evidentemente es importante, pero es una parte de algo que yo creo que es mucho más grande. Yo quiero agregar un punto ahí que me parece significativo, sobre todo porque nombra a Salvador Allende.
Chile siempre ha sido paradójicamente un país bien institucionalizado, o sea, fuimos la primera experiencia de un socialismo vía democrática con el proceso de la unidad popular. Y frente a una tremenda crisis social, política y económica como la de octubre que se da en adelante, el país también dice, vamos a dar una solución política institucionalizada y vamos a participar y vamos a generar esas condiciones. Y que además, en las elecciones de noviembre y la de diciembre en segunda vuelta se da algo complejo. Era el país contra el pinochetismo, que podía volver con el candidato de la derecha. Y el país, en definitiva, de manera contundente dijo, no queremos más pinochetismo. Y eso, si bien gana contundentemente el presidente Gabriel Boric, también nos dejó claro que el pinochetismo también está organizado. Y que eso no lo podemos olvidar. El fascismo en Chile existe. Estaba durmiendo, estaba esperando su momento y se está articulando. Si bien estamos en un proceso de transformación, cuanto más se articula la ciudadanía para transformar de manera mucho más democrática, socializando sus derechos, sus recursos, también la derecha con mayor gana se organiza, y ustedes lo han vivido y ahí no tengo más que decir porque tienen muy claro lo que significa eso. Sí, y pues son dos fuerzas políticas, ¿no? Ahí que se manifiestan en todos lados, en la constituyente, en el caso de ustedes, que toda constituyente, cuando hay participación, que dicen ustedes que nunca han tenido una constitución elaborada por representantes populares, elegidos popularmente, sino por militares, que esto es algo nuevo, inédito en Chile, lo cual nos da muchísimo gusto en México que estén en ese proceso tan maravilloso de esta efervescencia popular, de esta esperanza por cambiar un país, por crear un país justo, amoroso, que eso también aquí es algo que se insiste mucho. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador insiste, tenemos que crear una república amorosa, que es todo lo contrario de las repúblicas neoliberales, exacto, que es el exacto. odio, la competencia, el individualismo, el egoísmo. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y en la que queremos construir, que estamos en la cuarta transformación y ustedes en este nuevo proceso de construir un pueblo, una sociedad solidaria, amorosa, interesada por el otro, preocupada por los otros, etcétera, ¿no? Pero ya que tenemos un tiempo hablando ya de la constituyente, de la convención constituyente, que están elaborando una nueva constitución, lo que me parece súper importantísimo, de gran trascendencia, y va en la lógica de lo que se está planteando en América Latina, de la construcción de un Estado plurinacional. Es decir, un Estado que refleje nuestra diversidad cultural, la diversidad de pueblos que existen en nuestras naciones, que han sido ignoradas, marginadas, excluidas de todo lo que ha sido la conformación de nuestros estados desde hace 200 años, ¿no? Entonces, este es digamos, en Bolivia, que se constituye el Estado plurinacional y que implica también el reconocimiento de las autonomías, de instituir un régimen de autonomía para los pueblos indígenas, en el caso de Chile, que incluyen los mapuches, aymaras y otros pueblos, incluso los rapanui, es decir, en la isla de Pascua, ¿no?, etcétera, que es súper interesante. Yo estuve, por cierto, ahí, fue súper interesante, para discutir lo de la autonomía. Bueno, tiene una excelente playa, además. No, es gente maravillosa, pero adelante, a ver, cuéntenos de este proceso, porque la verdad sí implica también una revolución cultural. Y es algo que a veces a la izquierda les cuesta mucho trabajo. Les cuesta muchísimo trabajo a la izquierda, a nuestra izquierda en América Latina, entender que somos una sociedad diversa y que tiene que haber, y todos debemos de caber en nuestros países, y que los pueblos indígenas tienen que ser incorporados y ser parte de esta nueva institucionalidad, que tengan poder de decisión, que eso es lo que se discute cuando se habla de las autonomías, una redistribución del poder. Un poder súper concentrado en las clases dominantes, y la autonomía implica distribución del poder en todos, a los pueblos indígenas y a todos, es decir, crear un nuevo tipo de democracia, ¿no? Una democracia plurinacional. ¿Cómo ven ustedes ese proceso que implica una transformación cultural también? Acabar con el racismo, ¿no? Es que una de las cosas más paradójicas, creo, es que la idea de Estado a nivel mundial
es colonial. Y tanto América como otros continentes durante muchos siglos fueron colonias. Entonces la noción de Estado, que incluso desde el proceso de las independencias de hace ya 200 años atrás, eran lógicas bastante coloniales. Y que creo que hoy ya 200 años después, cada Estado se cuestiona dónde está el origen. Y el origen evidentemente no puede ser la construcción del Estado. El origen de Chile, el origen de Perú, de Bolivia, de Argentina, de México, de Guatemala, es mucho más trascendental. Y ese reconocimiento del tan elemental del dónde venimos, por qué estamos acá, por qué comemos lo que comemos, por qué culturalmente nos desenvolvemos de una forma, por qué eso fue cercenado, fue incluso no solo marginado, excluido, fue también muchas veces exterminado. En lo que es el caso de Chile, bueno, tenemos además fronteras naturales que es la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Sin embargo, la relación con los pueblos ancestrales son muy distintas a las relaciones que había en el inicio del Estado con los pueblos en el norte a lo que eran los pueblos del sur. Los mapuches, es más, el Estado de Chile desde la fundación de Chile, no la fundación, perdón, desde la independencia de Chile se logra un acuerdo cuando estaba Bernardo Higgins e incluso posterior unas décadas después, un acuerdo que el de Tapigüe que llegaba hasta el Biobío, porque el Biobío hay un acuerdo con las comunidades indígenas mapuches de que eso era control mapuche y de los pueblos que seguían hacia el sur. Después vino un proceso de la pacificación de la Araucanía, que de pacífico no tuvo nada, fue exterminio, masacre, donde se le entregaron las tierras a las comunidades, a las colonias extranjeras para que fueran a colonizar y a pacificar. Entonces hoy día la reivindicación que hay es de reconocer nuestros propios orígenes y que a esas comunidades se les restituyen los derechos que les fueron negados no en 200 años, sino desde lo que fue el descubrimiento de más de 500 años. Por ejemplo, en el norte la relación era distinta, porque los pueblos aymara tenían, las comunidades del norte tenían una relación distinta con la colonia española a la que tuvieron los pueblos, el pueblo mapuche. Y desde ahí ha habido una pugna, sobre todo en cómo se genera esta tensión de lo que es el Gualmapu, que el Gualmapu no es solo el pueblo mapuche que está dentro de las fronteras chilenas, sino que también trasciende a Argentina. Que es casi la mitad del territorio chileno y argentino. ¿No? Hasta la parte sur de... Hasta, claro, entonces son reivindicaciones donde las fronteras occidentales nos pusieron barreras que no existían anteriormente. Y en esa autonomía tiene que ver con elementos que a nivel internacional supuestamente ya están aprobados por las convenciones internacionales como el convenio de 169 y que Chile todavía no implementa porque no tiene las condiciones para implementarlo por ser un Estado unitario y completamente centralizado. Y esa autonomía, bueno, viene a reconocer cultura, incluso mecanismos de economía ancestrales que hoy día no son realmente reconocidos. Territorio, la restauración territorial. Pero eso también cómo se dialoga para que no sea una imposición del Estado de Chile con las comunidades. Yo creo que eso es lo más importante hoy día en la primera fase de un Estado plurinacional, que el acuerdo, el diálogo. Y eso hoy día es complejo. ¿Por qué? Porque las comunidades, pues sobre todo las comunidades mapuche, a quien menos confían o en quien menos confían, evidentemente, es en el Estado chileno. Y yo creo que es hoy día el gran desafío que tiene el actual presidente. De cómo generar confianzas con todas las comunidades indígenas. El pueblo mapuche no es que se sienta con un lonco o con alguna autoridad ancestral de las comunidades mapuche y con él dialoga, con ella dialoga y se ordena. No, estas son múltiples comunidades. No tenía una comunidad mucho más tribal que dependen no solo los mapuches. Se distinguen entre huilliches, picunches, que tienen que ver con la zona, afquenches, que tienen que ver con la zona costera, las que están hacia la cordillera, las que están en el valle, más hacia el sur. O sea, las complejidades, bueno, son infinitas. Y es ahí que lo que la Convención busca es que el Estado se haga cargo de dar respuesta escuchando a las comunidades indígenas, que se respeten las lenguas,
Una de las cosas más hermosas que yo vi, que fue una de las cosas más emocionantes que he vivido, fue cuando se inicia la convención y Elisa Loncón es electa presidenta, mujer mapuche, y su primer discurso lo da en mapudungun. En su propia lengua. En su propia lengua. Lengua materna. Yo creo que la mitad de Chile se emocionó, lloró, me incluyo, más encima no pude estar porque estaba con COVID, entonces me tuve que quedar encerrada en la casa, pero es uno de los momentos que yo creo que te das cuenta de que Chile cambió, pero para que eso se vea muy material requiere un proceso de adaptación, de cambio, y que las nuevas generaciones, de las que yo veo, por ejemplo, a mi hija, lo tienen como concebido como algo natural. Nosotros no estamos adaptando a ese cambio, pero las nuevas generaciones ya lo sienten propio. Y eso yo creo que es lo más importante. Lo mismo pasa con las diversidades y disidencias sexuales. A ver, no. ¿Cómo va lo del Estado plurinacional y las autonomías de los pueblos? Yo creo que primero el reconocimiento del Estado plurinacional tiene que ser eso, un reconocimiento de algo que ya existe. Difícilmente nosotros vamos a venir a crear al pueblo mapuche, vamos a venir a crear al pueblo Licanantay en el norte, al pueblo Rapanui, ¿no? A los Selknam, Cahuéscar en el sur. Ellos ya existen, tienen sus lógicas y son parte fundante de nuestro territorio. Efectivamente, como lo decía la Cari, nuestro Estado es un Estado construido bajo una perspectiva, un paradigma europeo, una perspectiva asimilacionista respecto a lo distinto, y que no incorpora estas distintas miradas que son mucho más complejas que decir, bueno, vamos a darles escaños, que obviamente es importante, porque sus voces en el Parlamento son importantes, sino que entender que hay una mirada de la justicia distinta, que quizás no es tan inquisitiva, que quizás no busca castigar al que rompe el acuerdo social, sino que busca reincorporarlo en la comunidad. El pluralismo jurídico, digamos. Exactamente. Que se reconozcan los diversos sistemas jurídicos que existen en nuestro país. Esa es una de las traducciones del Estado plurinacional en la nueva Constitución. Pero también, por cierto, está el uso legítimo de tu lengua materna. ¿Por qué yo no voy a hablar mapudungún si soy mapuche? ¿Por qué no voy a ocupar el quechua si soy aymara o soy licanantay, soy atacameño, soy chono? ¿Por qué voy a privarme de comunicarme con otro? Una cosa tan fundamental como es el lenguaje. El lenguaje nos constituye como personas, como sujetos políticos. ¿Por qué nos vamos a privar de aquello? Un filósofo a esta altura chileno, Humberto Maturana, habla de que el ser humano lenguajea desde que nace. El balbuceo ya es algo. Y nosotros estamos privando durante siglos a los pueblos originarios de poder socialmente comunicarse de aquella forma, y no les reconocemos esa forma de comunicación. Me parece que son cuestiones básicas. El Estado plurinacional viene a decir, acá existe esto ha existido siempre y vamos a reconocerlo como tal. No estamos fundando algo nuevo. Ahora, creo que es muy... sí se está fundando algo nuevo. Por cierto. Porque no existía esa nueva... Se está refundando el Estado. Se está refundando una institucionalidad, pero nos está creando algo que ya existe, que son los pueblos originarios, claro, con sus legítimas luchas y demandas. Por cierto, yo, Karina y todos mis compatriotas tenemos sangre mapuche en nuestras venas. Tenemos sangre mapuche. Por tanto, también es importante reconocernos. El mapuche hoy día no es, o las personas pertenecientes a pueblos originarios, no son gente que vive tampoco aislada de la sociedad. Hoy día son académicos, son universitarios, son políticos, son médicos, son profesores. Y también hay que reconocer aquella inserción en la sociedad y darle una relevancia, una visibilidad que no tenía. Yo creo que la lucha por la visibilidad es muy importante, porque cuando tú haces visible algo, también lo tratas como un igual, y no como algo que depende de una ley indígena donde yo doy cierto subsidio para que sigan manteniendo su cultura como algo ajeno, sino que la hago propia. Y ahí también creo que requiere una revisión de un proceso que a mí me gustaría llamar nacional popular o plurinacional popular en Chile, que diga relación con comenzar a revisar también nuestros propios paradigmas en materia de justicia, en materia de comunicación, en materia de pedagogía, en materia de relación humana. Creo que es muy importante aquello, pero también en materia incluso intelectual. En Chile tenemos una carencia intelectual muy importante. En las universidades chilenas, para quienes estudiamos Derecho, para quienes estudian Ciencias Políticas,
No existe un pensamiento situado, no existe un pensamiento propio. No tenemos un Mariátegui, no tenemos un Zabaleta Mercado, pensando en Bolivia y Perú, ¿cierto? No tenemos nuestros pensadores o pensadoras que logren pensar desde Chile. Y esta es una cuestión que es muy importante, no solamente para quienes nos dedicamos un poco a darle vuelta al tema del pensamiento, sino que incluso en una perspectiva marxista. Creo que era Althusser quien decía, no se iba a inventar el paisajismo en el desierto del Sahara. ¿Por qué nosotros queremos inventar instituciones europeas en un territorio latinoamericano como es el chileno? ¿Por qué queremos forzarnos a creer que tenemos que seguir insistiendo en poner en la publicidad gentes fenotípicamente europeos y no reconocer nuestros hermosos rostros mapuches, nuestros hermosos rostros criollos, nuestros hermosos rostros mestizos? ¿Por qué insistimos en mirar en el espejo y ver algo distinto de lo que somos? Creo que el Estado plurinacional es eso, es mirar en el espejo y ver lo que somos, reconocerlo y abrazarlo tal cual. Hay una artista chilena, que acá en México es muy conocida, que es Anita Tijoux. Ella precisamente ha dado una batalla desde su trinchera en esa línea. Recuerdo en un Lollapalooza, que es un evento, ¿cierto?, donde se congrega mucha gente de distintos sectores, pero principalmente de clase alta en Chile, le dijeron a través de redes sociales la cara de Nana. Nana ya en Chile es la asistente del hogar, ¿cierto?, la persona que trabaja de asesora del hogar, de casas particulares, y ella decía, lejos de ofenderse con aquello, lo reivindicaba, orgullosa de tener rasgos mapuches, de ser morena, de ser chilena. Eso es, creo, hoy día el Estado plurinacional. Cuando yo estudiaba en el colegio, cuando era más chico, mis compañeros de apellidos mapuches se avergonzaban de tener apellido mapuche y trataban de comportarse como si no tuvieran nada que ver con lo mapuche, ¿cierto? Hoy día eso, afortunadamente, no solo a propósito del proceso constituyente, sino que ha sido un avance increciendo en nuestro país, eso ya no es así. Y hoy día hay una reivindicación de lo mapuche. Hoy día quienes tienen apellidos mapuches lo llevan con la frente en alto. Y creo que el Estado plurinacional viene a reconocer finalmente toda esta trayectoria. Toda esta trayectoria, yo pongo al pueblo mapuche, pero insisto, hay una cantidad importante de pueblos originarios en nuestro país. Exactamente, y que tienen que ser reconocidos como tales. Y también que trasciendan nuestras fronteras hoy día políticas, podríamos decirlo, ¿no? El Gualmapu trasciende a Chile, en el norte también trascienden los territorios geográficos aymaras, licanantaya, atacameños, trascienden nuestras fronteras. Y hay que reconocerlo así, y en buena hora que avancemos hacia aquello, y espero que el día de mañana en las escuelas no solamente aprendamos cómo comunicarnos para los negocios y aprendamos inglés, sino que aprendamos mapungún, que aprendamos quechua, que sepamos comunicarnos también como lo hacían en nuestro territorio y como espero que comience a proliferar gracias a esto. Entonces, me parece que lo del Estado plurinacional, insisto, es ese reconocimiento necesario que nos debíamos. Han sido 500 años de resistencia a un pueblo como el pueblo mapuche, un pueblo que no ha sido capaz ningún gobierno, ningún signo político, ni ninguna empresa colonizadora de poner de rodillas. Sí, no, es un pueblo, los guerrero, muy guerrero. Sangre guerrera. Yo creo que una de las cosas más complejas que tiene el Estado colonial chileno, que va a cambiar después a ser Estado plurinacional después del 4 de septiembre, que es el día del plebiscito, es el hecho que nos criaron en la doctrina colonizadora en que nos decían que los mapuches eran todos y todas ebrios, violentos, agresivos. Flojos. Y yo creo, y desde mi punto de vista, o desde incluso mi perspectiva personal, es uno de los pueblos que yo más admiro, incluso mirando su relación antropológica histórica. Es un pueblo que jamás sometió a otro pueblo. Es decir, es un pueblo que ama la libertad y ama la reivindicación de la libertad propia, pero también la del otro, y por tanto la de la tierra. Y yo creo que cuando uno mira un pueblo que no quiere someter a otro y vive toda su trayectoria, todo su ciclo histórico en resistencia, es porque lo que busca es aquella libertad sin oprimir. Evidentemente, para sociedades que siempre buscan
el imperialismo, ya hemos visto bastante de lo que hemos sufrido, lo que ha sido la Guerra Fría. Ustedes tienen un vecino bastante complejo. Nosotros les hemos estado deteniendo. Lo al resto sé. de América Latina. Le hacemos el aguante desde Chile. Claro, porque siempre ha sido yo me imagino, para los chilenos y chilenas, siempre miramos lo que pasa en el norte, pero yo imagino lo que tiene que ser tener ese vecino, lo complejo que tiene que ser para este presidente y para otros presidentes, para no ser oprimidos. Cuando América Latina, durante el siglo XX, no solo fue el patio trasero, sino que también fue un proceso de opresión a nuestros pueblos permanentemente desde la implementación, incluso durante la Guerra Fría, durante la Segunda Guerra Mundial, la obligación de los países de América Latina de someterse a una guerra que, en la Segunda Guerra Mundial, de tomar posición para aventajar la posición del norte. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en los pueblos latinoamericanos, la búsqueda de la libertad y la protección del otro y de la otra me parece que son profundamente valorables. Y yo creo que eso es parte de la reivindicación de un Estado plurinacional, que no está exento de conflictos, que vive sus contradicciones, claro. Pero ¿quién no? Yo la vivo, me levanto con mis propias contradicciones, sí. ¿Por qué un pueblo no? Claro. Y el pueblo de Chile, por cierto, todos los días lo vivimos, hoy día con una de las crisis inflacionarias más grandes que nos deja el gobierno de Sebastián Piñera, con la crisis económica, con una crisis de pandemia tremendo. Y ahí está afectando a todo el mundo. Está afectando a todo el mundo y evidentemente hoy día la derecha lo que más busca es querer decirnos que la nueva Constitución es mala porque está haciendo el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, cuando los pueblos originarios en Chile lo que quieren primero es soberanía alimentaria, es la protección de sus territorios, de los nuestros, de nuestro medio ambiente. ¿Para qué? No solo para tener agua ellos en las comunidades, sino que para que a nadie nos falte el agua y no se la sigan consumiendo las mineras, los grandes grupos económicos de monocultivo, la palta que nosotros le decimos, que ustedes le dicen el aguacate. Nosotros somos uno de los grandes productores del mundo de aguacate o palta, pero eso no está consumiendo algo tan elemental como el agua. Así es, no, súper interesante. La verdad, ojalá se logre, yo espero que sí. Lo vamos a lograr. Para concluir, porque se nos está cortando el tiempo ya, muy interesante. Pero a ver, ¿cuál es su evaluación? ¿Creen que se va a aprobar en el referéndum que viene el 4 de septiembre? ¿Se aprobará esta Constitución, que es una maravilla? Porque sí. Nada más una cosa rapidísima respecto de la autonomía, que se establece la autonomía de las regiones, de las comarcas y de los territorios indígenas. Es decir, este reclamo de las autonomías de los pueblos ayuda a, digamos, democratizar las regiones, porque eso daría más poder, ¿no? Les da poder político, administrativo y financiero, ¿no? Es una nueva redistribución también de los recursos públicos, etcétera. O sea, es otra forma de organización político-territorial del país y del poder y de los recursos del presupuesto. Pero ya para concluir, ¿cómo ven? Es un reto enorme, ¿no? Por la batalla que está dando la derecha para tratar de bloquear y que pueda permanecer la Constitución de pinochetista, ¿no? De Pinochet. Sí. ¿Cómo lo ven? Porque ese es el dilema ahorita en el que se encuentra, ¿no? Una nueva Constitución y la posibilidad de construir otro Estado, otra sociedad o mantenerse en lo anterior. Yo creo que pasado. Yo estoy convencida de que la prueba va a ganar. ¿Ya? Sí, estoy convencida. Evidentemente eso no quiere decir que va a ser fácil, que eso es otra discusión. Mucho trabajo político. Requiere mucho trabajo. No es una discusión electoral o política, ciudadana, etcétera, de la misma envergadura que era la de la elección del apruebo o rechazo del plebiscito de entrada. Creo que tiene mayores complejidades porque hay una situación política, hay un cambio de gobierno y todo eso afecta. Sin embargo, yo creo que vamos a ganar, pero al mismo tiempo creo que va a crecer la derecha. ¿Ya? Yo creo, en esto quiero ser súper franca, como en el rechazo y en la elección de las y los convencionales, la derecha estaba muy debilitada. Hoy día se ha organizado, ya no está tan fragmentada, se ha unificado y va conjuntamente por el rechazo. Pero eso no les va a bastar. Creo que
hoy día el trabajo que tenemos a nivel local, a nivel desde el gobierno, desde los territorios, de las organizaciones sociales, es lograr conducir un proceso que nos permita ganar el apruebo, porque tiene una particularidad. Esta es la primera elección con voto obligatorio, ¿ya? Es decir, todo el mundo tiene que ir a votar. todo tiene que ir a votar. Mayor de 18 años. Mayores de 18 años por obligación hay que ir a votar porque están todos inscritos de manera automática. Entonces tú cumples 18 años, estás en el padrón electoral. Por tanto, la capacidad que tengamos es una capacidad de articulación y de movilización para el día. Por tanto, yo creo que vamos a ganar. Primero porque la gente ya le dijo al pinochetismo que no quiere más pinochetismo. Por tanto, eso significa mantener una fuerza, pero también hacernos cargo de la gran crítica que va a venir, o de la gran embestida, más que crítica, la gran embestida que va a venir la derecha, que va a ser muy comunicacional, va a querer instalar miedo. Hoy día la política de la seguridad pública es donde ellos más golpean, que los índices de violencia, que la violencia, y metiendo miedo. Entonces ahí, bueno, va a ser lo más complejo. No me arriesgo a decir que vamos a ganar un 80-20 como en las elecciones pasadas. Sin embargo, creo que la prueba va a ganar y va a ganar contundentemente. Pero eso significa que va a haber más trabajo. Me refiero que con más ganas y más fuerza va a haber que poner mucho más trabajo, no quedarnos como ganamos, que bien, sino que ganamos, hay que trabajar el triple, 4 veces más de lo que se estaba trabajando hasta hoy. Sí, no, yo quiero y creo que vamos a ganar. No obstante, es muy importante no perdernos. Y yo soy muy majadero en esto, pero la Constitución es un significante dentro de muchos otros que llevan este movimiento popular en las calles. Por tanto, va a ser muy importante que junto con la nueva Constitución vengan también nuevos representantes, vengan también nuevas lógicas y nuevas responsabilidades que asumamos frente al ciclo que viene. Entonces, no basta con ganar el 4 de septiembre, por cierto es la primera batalla que tenemos, es a la que estamos dedicando y enfocando toda nuestra fuerza, pero vamos a necesitar mucho más que aquello, para que luego los poderes fácticos, aquellos que no son electos democráticamente, pero toman decisiones por todos nosotros, no puedan saltarse la Constitución. Ya lo han hecho antes. La derecha en Chile es una derecha que cuando no gana democráticamente impone su triunfo por otras vías, golpes de Estado, sabotajes, fraudes, crisis económicas creadas por ellos mismos. Entonces, hoy día, efectivamente, tenemos que ganar esa Constitución para que sea un desde cómo comenzamos esta nueva forma, este nuevo contrato social, esta nueva convivencia plurinacional, feminista, inclusiva, y por cierto, vamos a insistir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, amorosa. Es muy importante eso hoy día en este nuevo Chile. Bueno, pues la verdad les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y pues nosotros estamos con ustedes. Su lucha es nuestra lucha, la verdad. Es lucha de Morena también, su lucha es la nuestra. Y la verdad les deseamos todo lo mejor y lo que nosotros podamos hacer, pues cuenten con nuestro apoyo y nuestro amor. Eso, ¿no? eso es muy importante. Esto es mutuo. Es mutuo, compañera, es mutuo. Entonces, pues no sé si quieren hacer una última intervención. No, yo quiero invitar a todos y todas los compañeros de Morena, a quienes están hoy día en México también. Aquí hay una participación chilena grande, hay muchos que desde el exilio, y México siempre ha sido una casa de refugio para muchos latinoamericanos frente a las grandes crisis políticas que hemos vivido. Y hoy día es el momento de reconstruir esos vínculos. Creo que es el momento preciso en que toda esta América morena se reencuentre y que dejemos de mirar tanto lo que ocurre en otras latitudes, sino que podamos defender la diversidad cultural, política que los pueblos originarios tenían en nuestros territorios, pero sobre todo la colaboración que había entre México y Chile, ya teniendo incluso 8 horas de vuelo de distancia. El expresidente Salvador Allende era alguien que tenía un tremendo vínculo con México. Y yo creo que es algo que nosotros y nosotras tenemos que mantener, fortalecer, y esperamos que esos lazos latinoamericanos se puedan refundar, se puedan fortalecer, porque
no solo frente al neoliberalismo, bueno, sino que también al cambio climático, al reconocimiento de fortalecer el liderazgo de las mujeres en política, frente a la violencia política que hay, que hacemos con las redes sociales, que son una oportunidad, pero también son un peligro. Y por cierto, ¿cómo vamos a ponerle freno en América Latina al fascismo que se quiere instaurar, no solo en nuestro continente, sino que en todo el mundo? Sí, sumarme, invitar a la comunidad chilena en México a que voten este 4 de septiembre, pedirle a los compañeros y compañeras militantes de Morena y militantes del cambio en México que si conocen a algún chileno o chilena, que lo inviten a votar. Es responsabilidad. Que vayan a su consulado, exacto, que se inscriban. Es responsabilidad de todos y todas poder sacar esto adelante. Estamos en un momento muy lindo en nuestra América. Creo que la esperanza comienza a renacer, empieza a florecer en muchos lados. Lo veíamos hace un par de días en Colombia, lo estamos viendo hoy día en México, en Chile lo estamos viviendo. Y creo que esta oleada de florecimiento latinoamericanista tiene que seguir empujándose. No nos soltemos, ya estamos tomados de las manos, no nos soltemos y avancemos para que realmente Latinoamérica sea una patria grande y libre, que creo que es el sueño de los libertadores, de las libertadoras y de los pueblos hoy día, ¿no? Pues muchísimas gracias y aquí, esta es su casa. Muchas gracias. Hasta luego.